Carmen, todos los expertos coinciden en destacar que es bastante común a todos los casos el sentimiento de culpa, pero ¿qué es lo que debe preocuparnos más? ¿Que una persona no exteriorice lo que está pasando o que se muestre abiertamente desolado? Yo creo que hay una cosa clara y es que no hay una forma correcta de vivir el duelo. Cada persona vive el duelo a su modo y a su manera y lo expresa y se expresa según también su carácter, su personalidad, las circunstancias de la pérdida y los apoyos que le ayudan. Entonces yo creo que hay que jugar con el respeto a la forma que cada persona expresa su dolor y sobre todo hacer un acompañamiento largo. Porque todo el mundo nos volcamos en los primeros momentos y los primeros días, pero el duelo es un proceso muy largo. Hay que recordar que dura mucho tiempo, dura años, y que las personas necesitan de ese acompañamiento, y muchas veces los que estamos al lado no sabemos, ¿no? Alicia, y además hay diferentes tipos de duelo y por eso hay diferentes terapias, ¿no?, preparadas para casos diferentes, ¿no? Exacto, hay duelos, aparte de muertes y pérdidas de familiares o personas muy queridas cercanas, hay los inmigrantes, pasan y atraviesan su duelo, dejan su casa, su familia, sus amistades. Hay duelo por la pérdida de un trabajo, ahora que las cifras del paro están encima de la mesa, ¿no? También en la Asociación Alaya, donde hemos hecho el reportaje, además de este grupo de padres y madres, hay otro grupo para gente que ha perdido a la pareja, viudos y viudas. También se reúnen una vez por semana. Y hay otro tercer grupo para gente que ha perdido pues, a otro familiar, padre, madre, hermano, ¿no? Y hay otra cosa que me llamó muchísimo la atención, y es que ofrecen asistencia y terapia, tanto individual como en grupo, a personas que están atravesando una enfermedad muy grave y que tienen muy poca esperanza de vida, por no decir ninguna. Entonces les enseñan, les escuchan. Allí van y expresan sus miedos ante la muerte, ante lo desconocido. ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi mujer cuando yo no esté? Cosas que me contaban los terapeutas en familias son incapaces de expresar, ¿no? Y a los familiares de esas personas muy enfermas, gravemente enfermas, les enseñan también y les ayudan a que resuelvan los conflictos que tienen pendientes, sentimentales, que luego no digan, no le dije que lo quería, no me despedí de esta persona. Lo que hablábamos, ¿no?, de los sentimientos de culpa que muchas veces se generan. Y, por ejemplo, de cara a la medicación también tiene efectos muy positivos, ¿no?, este tipo de grupos. Exacto. Me contaban los terapeutas con los que he estado trabajando que muchas veces se medica innecesariamente y de manera masiva y sin venir a cuento, ¿no? Y que se podría evitar mucha de esa medicación con gente, si la gente asistiera a terapias. Además se recuperan mucho antes, la gente de las pérdidas se vuelven antes a la vida laboral, con lo cual, bueno, pues yo creo que es bastante positivo, ¿no? Y estas terapias son muy comunes, Carmen, comentábamos al principio del programa, en países europeos, ¿no? Por ejemplo, en Francia están muy extendidas, aquí vamos un poquito... En Estados Unidos también son muy comunes, como decía Alicia, los procesos de duelo son muy similares en todos los momentos de pérdida, de vida laboral y también ahora con niños y en el ámbito educativo ante las rupturas, los divorcios de los padres, las separaciones. Entonces no hay que olvidar que el acompañamiento en el duelo es un proceso para reaprender a vivir sin la persona que has perdido, sin aquello que has perdido. Y en eso, bueno, pues como decía Alicia, yo creo que hay una conciencia grande que pertenece además y que se organiza muchas veces en la atención primaria. En los países del norte de Europa hay bastante costumbre. Alicia, y deberíamos, no sé, destacar de alguna forma especial el duelo por el que pasan los niños, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Pues sí, yo con este reportaje he aprendido también que el duelo en los niños es absolutamente diferente al duelo de adultos, ¿no? A diferencia del de los adultos, los niños no expresan un duelo intenso y breve, como, bueno, relativamente breve, como nosotros, sino que es mucho menos intenso, pero muchísimo más prolongado en el tiempo. Dicen que incluso les puede durar casi toda la vida, que en sus momentos más importantes vitales, como la graduación escolar, el matrimonio, cuando tienen hijos, vuelven a sentir la pérdida de su madre, de su padre y tal. Entonces, bueno, yo creo que la teoría que me han querido dar para que yo transmita es que a los niños hay que ser absolutamente honestos con el tema de la muerte. Cuando se muere un familiar no hay que ocultarles nada, hay que hablarles muy, muy claro. Hay que decirles, ha ocurrido una noticia muy triste, papá ha muerto, no hay que decirles papá se ha ido al extranjero, papá está en el cielo. O sea, hay que... Incluso ir al entierro se recomienda. Hay que hacerles participar en los ritos funerarios si ellos quieren y estar preparados. Asistir al entierro, al funeral, incluso dicen, incluso si pueden ver el cadáver, ¿no? Tratan de evitar darles la noticia en los primeros momentos, cuando la familia está conmocionada, cuando se pierden los papeles, eso no. Recomiendan que sea un familiar, alguien muy cercano al niño, pero en cualquier caso siempre con un mensaje honesto, claro y muy directo. Tremendo. Y hay que hablar de la muerte, que yo creo que es importante
no en el momento donde se afronta esa situación con los niños, sino en situación de normalidad. Si la muerte es un episodio de la vida y no hay que esperar a que los niños la afronten de forma traumática, sino que hay que afrontar este tema con naturalidad, como tantos otros de la vida. Y así solucionaríamos muchos problemas. Cosas. Por ejemplo, María, también decirles, tienes que ser valiente, no llores más, tienes que superar esto, es absolutamente contraproducente. Hay que dejarles que se expresen, que lloren, que rabien. Vamos a cambiar de tercio ahora para compartir con ustedes algunos de los temas que muy pronto podrán ver aquí convertidos en temas principales del programa. Nos los cuenta Luis García. Pues Cándido Juncal, gallego y trabajador en el difícil sector de la pesca de altura, nos solicita un reportaje donde podamos ver cómo es la vida de estos pescadores que, como nos cuenta Cándido, son personas que, por ejemplo, no pueden disfrutar con normalidad de algo tan elemental como la familia o los amigos. Al estar la mayor parte del tiempo trabajando en lugares tan lejanos como Terranova o las Malvinas, en ocasiones no pueden ni siquiera votar. En definitiva, que analicemos en profundidad la situación social y económica que viven estos héroes del mar. La segunda nos la hace María Jesús de Novelda y es sobre la aptonomía pre- y postnatal. Aunque la palabra pueda sonar un poco extraña, proviene de los términos griegos clásicos apsis, que significa tacto, sentido, sentimiento. Esta técnica, la aptonomía, busca el enriquecimiento de los lazos afectivos entre el bebé y los padres, antes y después del parto. Según María Jesús, un tema que indiscutiblemente se merece un reportaje. Carmen, ¿qué te parecen las propuestas? La aptonomía neonatal. Me parece interesantísima, cada vez más se valora en neurobiología, en el ámbito de la psicología, los primeros meses, semanas de vida que consolidan esa urdimbre constitutiva de la persona, donde se aprenden cosas tan básicas como el sentimiento de autoconfianza, el que un niño sea pegajoso y cariñoso, sea un cardo, pues casi que se aprenden en esos primeros días. Aquello que decían las abuelas, ¿no? No hay que coger a los bebés que se acostumbran, ¿no? ¿Recordáis aquella frase? Pues justamente por eso, porque en esos primeros días y semanas de vida el niño consolida aspectos básicos de la personalidad y cada vez eso hoy se estudia más, se valora más, se interviene más. Y la otra propuesta no tiene nada que ver, sobre la vida de los pescadores de altura. Sí, ciertamente es un tema interesantísimo, es gente que vive una vida muy diferente y que bueno, yo creo que es interesante el profundizar en esa experiencia de soledad y que está detrás de muchas cosas que no valoramos y de las familias y de cómo lo viven, ¿no? Como nos decía Cándido, ¿no? Que pasan muchas temporadas fuera de casa, lejos de la familia. Sí, no tan romántico siempre como aquella vieja visión del viejo y el mano, que creías que aquello era, supongo que tendrá unas partes duras y interesantes. Pues gracias, Carmen, muchas gracias también a ti, Alicia, por acompañarnos en este primer tramo del programa. Hasta la semana que viene. Vamos a hacer una brevísima pausa. A la vuelta hablaremos de una novela cargada de tintes históricos que nos devuelve al Madrid del siglo XIX. Hasta ahora.